¿Qué tal? En el video anterior hablamos de las componentes del retardo de extremo a extremo y en particular mencionamos que en cada etapa del viaje de un paquete desde el origen hasta el destino se sufren estas cuatro componentes de retardo, que son el retardo de transmisión, el de propagación, el de procesamiento y el de fila de espera. Entonces les hablé de la diapositiva que tenemos aquí en pantalla, en donde podemos observar un enfoque del comportamiento del retardo en condiciones reales o realistas. En este sentido, pues vemos que todos los paquetes sufren un retardo desde la fuente hasta el destino. El retardo es un fenómeno intrínseco en los sistemas de comunicaciones. Además, en Internet, los paquetes van a sufrir retardos distintos entre ellos. Eso va a provocar que exista una variabilidad del retardo, en inglés se le llama jitter. Los paquetes pueden perderse si llegan a una fila de espera llena en un rutador o en un conmutador, como mostramos aquí. Los paquetes también pueden llegar desordenados al destino. Normalmente esto sucede cuando los paquetes siguen caminos distintos entre fuente y destino. Entonces un paquete que fue enviado después podría llegar antes que sus paquetes previos. Y un fenómeno que no se observa aquí son los paquetes duplicados. Los paquetes duplicados pueden suceder por solicitudes de retransmisión del protocolo TCP o ocasionalmente por fallas en los protocolos de ruteo. Insistir entonces de que estos son los fenómenos que son consecuencia del mecanismo del mejor esfuerzo con el cual funciona Internet. Ahora veamos lo que es el throughput. El throughput significa que observamos la velocidad promedio de transmisión desde el emisor hasta el receptor. Aquí, como está definido, pues es la velocidad a la cual se envían los bits de un extremo al otro. Podemos distinguir dos tipos de retardo, perdón, de throughput. Uno que es el instantáneo, el cual podemos medir en periodos específicos de tiempo, u otro que es el throughput promedio, que es el cual vamos a estar interesados, y esta es la velocidad de transmisión promedio sobre un largo periodo de tiempo. Si nos concentramos, por ejemplo, en un flujo de paquetes, digamos de 1 millón de paquetes, pues nos va a interesar cuánto tiempo en promedio tardaron los paquetes desde fuente hasta el destino, y así podemos obtener el throughput. El throughput se mide en bits por segundo. Aquí observamos un escenario simple en donde tenemos un servidor web que va a transmitir archivos, en este caso de F bits, hasta el cliente. El cliente está al lado derecho y entre ellos tenemos un ruteador. Hay dos enlaces, el primero que une al servidor con el ruteador, que tiene una capacidad de RS bits por segundo, y el segundo que va del ruteador al cliente, que tiene una capacidad de RC bits por segundo. Entonces aquí vamos a preguntarnos, si solamente nos enfocamos en este escenario, ¿cuál es el throughput promedio que experimentaría un flujo de paquetes desde el servidor hasta el cliente? Podemos verlo de esta manera. Entonces, el servidor está produciendo bits que son transmitidos desde este punto hasta el cliente. Existe un primer enlace que tiene un ancho de banda RS bits por segundo, y aquí el grosor del enlace tiene que ver con la capacidad del mismo, es decir, cuál es su ancho de banda. El de la derecha vemos que es más grueso que el de la izquierda. En consecuencia, en este escenario, pues el enlace que va del ruteador al cliente es de un mayor ancho de banda que el que va del servidor al ruteador. Nos vamos a preguntar entonces, en este escenario, en función de la relación entre RS y RC, ¿cuál es el throughput promedio de extremo a extremo? El primer caso es cuando tenemos el ancho de banda del servidor, RS, menor que el ancho de banda del enlace del cliente, RC, así como lo observamos en la pantalla. Entonces, en este sentido, pues podemos observarlo haciendo una analogía como cuando tomamos un embudo y entonces vertemos agua sobre el embudo. La parte de arriba pues tiene una mayor capacidad para transmitir el fluido y la parte de abajo tiene una mucho menor capacidad. Nos preguntaríamos en ese caso cuál es el volumen promedio por unidad de tiempo que puede transmitir el embudo. Sabemos entonces en ese escenario que pues, el tubo de abajo, el tubo de salida del embudo, es el que limita el volumen máximo por unidad de tiempo que saldría del embudo. Aquí sucede lo mismo. En el camino que va desde el servidor hasta el cliente, pues tenemos un enlace que es de menor ancho de banda que el de la derecha, es decir, RS es menor que RC,
y en consecuencia este enlace RS, que es de menor ancho de banda, va a ser que va a limitar el throughput promedio desde la fuente hasta el destino. La respuesta aquí entonces, ¿cuál es el throughput promedio de extremo a extremo? Va a ser RS bits por segundo. Si invertimos el orden de los enlaces, ahora tenemos el de la izquierda, que es de una mayor capacidad que el de la derecha. RS es mayor que RC. Nos hacemos la misma pregunta. Bueno, pues es la misma analogía. Entonces, el ancho de banda menor es el de RC y este va a ser el throughput promedio de extremo a extremo para este segundo caso. Esto nos sirve para definir un concepto muy importante en las redes de comunicaciones, que es el cuello de botella. El cuello de botella en estos escenarios es el enlace en el camino desde la fuente hasta el destino que va a restringir el throughput máximo. En el escenario de arriba, pues el cuello de botella es RS, o sea, el enlace que va del servidor hacia el ruteador. Y en el escenario de abajo, pues es RC, el enlace que va del ruteador al cliente. Vamos a ver un escenario más generalizado. En este tenemos, vamos a suponer que tenemos 10 servidores en la parte de arriba que están conectados a internet con un enlace de ancho de banda RS. Y abajo tenemos 10 clientes. Tenemos 10 clientes, cada cliente está conectado a internet con un enlace de ancho de banda RC. Y observemos lo que está en la nube azul como internet, que va a ofrecer un ancho de banda R. Este ancho de banda en internet vamos a suponer que está repartido equitativamente, es decir, si tenemos 10 flujos que van desde los servidores hasta los clientes, pues esta R se va a dividir entre 10. De hecho, pues esa es la filosofía con la cual ha sido diseñada internet, la equidad. La equidad significa que los enlaces de los ruteadores se procuran repartir equitativamente entre el número de flujos que los atraviesan. En este caso, entonces, el ancho de banda R, que está al centro de internet, se repartiría equitativamente entre los 10 flujos. R entre 10 sería la parte proporcional que le tocaría a cada uno de estos flujos. Aquí se señala 10 conexiones que comparten equitativamente el cuello de botella, en este caso R. Veríamos en función de la configuración si es el cuello de botella o no. Nos hacemos la pregunta, entonces el throughput de extremo a extremo por conexión, es decir, por cada par servidor-cliente, va a ser el mínimo de estos tres parámetros, ya sea RC, ya sea RS o ya sea R décimos. Cualquiera de estos tres valores que sea el mínimo, pues va a ser el cuello de botella y ese nos va a determinar el throughput promedio de extremo a extremo por conexión. Aquí les señalo que RS o RC en la práctica es frecuentemente el cuello de botella. Eso sigue sucediendo en la realidad. El enlace que nos lleva desde nuestra casa, por ejemplo, hasta nuestro proveedor de telecomunicaciones, o bien el otro extremo, el que va del proveedor de telecomunicaciones del receptor hacia el receptor, son normalmente los cuellos de botella. Esto nos sirve entonces para observar por qué se produce la congestión en Internet. La congestión en Internet es un fenómeno que afecta notablemente a la calidad de las aplicaciones en Internet, ya sea aplicaciones de multimedia o aplicaciones de datos. Si nos enfocamos en este escenario, vemos que tenemos un servidor del lado izquierdo que está transmitiendo un mensaje a un archivo, el cual se segmenta en n paquetes numerados desde el 1 hasta el n. Estos paquetes, este flujo de paquetes es transmitido desde el servidor hasta el cliente, que está en el otro extremo. Y vemos que en este escenario en Internet, supuestamente tenemos tres ruteadores, R1, R2 y R3, en el camino que va desde el servidor hasta el cliente. Los paquetes morados son los que corresponden al flujo en el cual nos estamos enfocando. Entonces, en el ruteador 1, pues observamos que tenemos tres enlaces de entrada, tenemos uno de salida. El ruteador 1 está recibiendo paquetes color mostaza, color morado, color rojo. Tiene su enlace de salida en el cual vemos que salen intercalados los paquetes porque los recursos son compartidos. Significa que en este enlace pueden fluir paquetes de todos colores, de flujos provenientes de varias fuentes y que van evidentemente hacia varios destinos. Mismo caso para el ruteador 2. Tenemos el ruteador 2 que tiene tres enlaces de entrada, tiene un enlace de salida. Este recibe los paquetes color mostaza, color rojo y color morado. Además, de sus otros dos enlaces recibe paquetes azules y recibe paquetes verdes. Como nos estamos enfocando en el flujo de paquetes morados, aquí les señalo que pues, en los ruteadores
los paquetes que llegan de otros flujos, es decir, en este ejemplo de otros colores, se les conoce como flujos exógenos, que son aquellos flujos en los cuales no nos estamos concentrando. Aquí nos estamos concentrando en los paquetes del flujo morado. El ruteador R2 está conectado con un enlace a través del ruteador R3. Vemos que este enlace está completamente ocupado. Está completamente ocupado por paquetes de todos colores. Vemos que hay paquetes mostaza, hay paquetes morados, azules, rojos, otra vez morados, verdes, azules, etc. Pero en este escenario les pido que observen que el enlace está completamente lleno. Ya no cabe un bit más. Eso en la práctica sucede cuando se alcanza la capacidad máxima del enlace en términos de bits. Y la capacidad máxima de un enlace se conoce como producto del retardo por el ancho de banda. ¿Cuál retardo? El retardo de propagación. Este producto que vemos aquí, dprop, o sea, retardo de propagación por el ancho de banda, nos va a dar la capacidad máxima de un enlace en bits. En esta figura estamos entonces alcanzando la capacidad máxima de este enlace. Vemos que ya no cabe un solo bit más. Se ha alcanzado entonces el producto del retardo por el ancho de banda. ¿Qué sucede entonces en este escenario, ya que siguen fluyendo los paquetes y el enlace sigue completamente lleno, completamente congestionado? Bueno, pues lo que sucede es que el ruteador R2 va a comenzar a formar paquetes en su fila de espera. Esta es la fila de espera que tiene el ruteador 2 para su enlace de salida. Vemos que hay un paquete verde, un paquete morado, varios paquetes le siguen y un paquete rojo. El paquete rojo está al último lugar en la fila. Cualquier paquete que llegue a la fila en este estado se va a perder. Y aquí vemos que están perdiendo dos paquetes morados, un paquete azul, etc. Están ocurriendo las pérdidas. Bueno, entonces esta figura sirve para ilustrar el concepto de congestión. Aquí este enlace, el enlace que va del ruteador 2 al ruteador 3, está completamente lleno, está completamente congestionado. En consecuencia, al ruteador R2 no le quedó de otra más que formar a los paquetes que recibía, que iban a salir por este enlace de salida, los va a formar en su fila de espera. Y si esta fila de espera llega a su saturación, es decir, a que ya no le quede un solo lugar más, los paquetes que lleguen se van a perder. Esta es la congestión en Internet. La congestión en Internet se distingue notablemente por dos fenómenos. El primero, que es un gran incremento del retardo, ya sea el retardo de extremo a extremo o, como veremos, del retardo de ida y vuelta. Y es evidente porque los paquetes se van a comenzar a tardar más en llegar desde la fuente hasta el destino, porque atraviesan un escenario como este. Este es el primer fenómeno que distingue la congestión, un aumento considerable del retardo. El segundo fenómeno que distingue la congestión son las pérdidas. Aquí vemos que los paquetes se pierden cuando llegan a una fila de espera llena. Entonces, extraer aquí, ¿qué es la congestión? La congestión se observa aquí cuando se le solicita a la red más trabajo del que puede entregar. Y entonces suceden dos fenómenos. Un incremento considerable del retardo, el primero, y el segundo son las pérdidas en Internet. Veremos cómo trata el protocolo TCP más adelante con estos fenómenos. Bueno, entonces vamos a resumir cuáles son las consecuencias del servicio del mejor esfuerzo en Internet. Primero que nada, el retardo, que es un fenómeno intrínseco a todo sistema de comunicaciones. Después, pues, los paquetes van a sufrir distintos retardos entre ellos. Esto provoca variabilidad en el retardo. Si los paquetes llegan a una fila de espera llena, estos se van a perder. Todos estos fenómenos van a ocasionar un throughput variable entre fuente y destino, es decir, una velocidad de transmisión promedio variable. Los paquetes pueden llegar desordenados al receptor si es que estos siguen distintos caminos entre fuente y destino. Los paquetes pueden duplicarse, notablemente por solicitudes de retransmisión del protocolo TCP o bien por alguna falla en algún protocolo de ruteo. Y pues hay que enfatizar de que esto sucede en el núcleo de Internet. El núcleo, es decir, el arreglo de ruteadores que permite que los paquetes lleguen salto a salto desde la fuente hasta el destino, el núcleo no va a hacer nada para repararlo. Le va a quedar entonces esta tarea a los puntos extremos, es decir, emisor y receptor tienen que resolver cómo atienden las consecuencias de estos fenómenos. Esta es una parte medular del curso, asegúrense de que la entienden bien y si no, pues estoy aquí para atenderlos. Bueno, hemos visto entonces que los paquetes sufren
distintas componentes de retardo en su viaje desde la fuente hasta el destino. Podemos preguntarnos en una red con un retardo controlado, es decir, una red en la cual conocemos completamente las características, no necesariamente Internet, ¿qué es mejor, enviar un paquete grande o varios paquetes pequeños? En ese sentido vamos a ver este problema sencillo. Dice que supongamos que en la ruta de A a B hay un conmutador, como se observa A, luego vamos al conmutador y luego llegamos a la estación B, y cada enlace tiene un retardo de propagación de 60 microsegundos y un ancho de banda de 1 byte por microsegundo. Nos preguntan cuánto tiempo nos tomaría enviar un paquete de 600 bytes desde A hasta B, cuánto tiempo tomaría enviar ahora dos paquetes de 300 bytes uno tras otro, en inglés se le conoce como back to back, y la misma pregunta para paquetes de 200 bytes. Vemos que para cada uno de los tres casos pues tenemos exactamente la misma cantidad de información, 600 bytes. Se trata entonces de ver pues qué es mejor en términos del retardo de extremo a extremo, si enviar un paquete grande o varios paquetes pequeños. Veamos cómo procedemos para los dos primeros incisos. Aquí tenemos el escenario, tenemos la estación A, el conmutador y la estación B. Tenemos que el retardo en esos dos enlaces es de 60 microsegundos. Tenemos que el ancho de banda de cada enlace es de 1 byte por microsegundo. Y bueno, que vamos a enviar en el primer caso 600 bytes. Sabemos que el retardo de transmisión es el tamaño del paquete entre el ancho de banda del enlace. Si hacemos esa operación, pues las unidades están puestas convenientemente para hacer rápidamente las operaciones. El retardo de transmisión son 600 microsegundos. También tenemos el retardo de propagación. El retardo de propagación y retardo de transmisión es todo lo que necesitamos para poder atender este problema. Para analizar este tipo de casos son muy útiles lo que conocemos como diagramas de escalera. Vamos a dibujarlo aquí. Este es un diagrama de escalera. En la primera línea vertical tenemos el eje del tiempo de la estación A. En la línea vertical del medio tenemos el eje del tiempo de la estación, del conmutador S. Y en la línea vertical de la derecha tenemos el eje del tiempo de la estación B. El tiempo avanza hacia abajo. Aquí tenemos entonces la superficie azul, es el paquete que está siendo transmitido desde la estación A hasta la estación B. En el primer punto se comienza a propagar el primer bit del paquete desde la estación A hasta el conmutador, y en el punto de abajo pues es el último bit del paquete que se propaga desde la estación A hasta el conmutador. Una vez que el conmutador tiene el paquete completo, entonces puede reexpedirlo. Esa es la conmutación de paquetes, y es lo que hace. En este punto, donde tengo el ratón, pues se propaga el primer bit del paquete desde el conmutador hasta la estación B, y en el punto de abajo se propaga el último bit del paquete desde el conmutador hasta la estación B. Vamos a poner coordenadas de tiempo. En este punto pues se ha consumido un retardo de propagación, o sea 60 microsegundos. En la siguiente coordenada de tiempo tenemos que hemos consumido 60 microsegundos del retardo de propagación más 600 microsegundos del retardo de transmisión. Ya tenemos ahora que han transcurrido 660 microsegundos. Después le añadimos otro retardo de propagación, 660 más 60 son 720 microsegundos. Y al final pues le añadimos otro retardo de transmisión, 720 más 600 son 1320 microsegundos. Ese es el tiempo que nos tomó enviar un paquete de 600 bytes de A a B. Ahora vamos a atender el inciso B. Antes pues vamos a poner aquí las coordenadas. Esto fue un retardo de propagación más el retardo de transmisión. Luego le agregamos otro retardo de propagación y al final le agregamos otro retardo de transmisión. Entonces, en este escenario tenemos que el tiempo total de extremo a extremo es 2 veces el retardo de propagación más el retardo de transmisión. Insistir que este tipo de diagramas se conocen como diagramas de escalera. Vamos al segundo caso, tenemos dos paquetes de 300 bytes. El escenario va a ser este ahora. Sabemos que para transmitir un paquete de 300 bytes con estos parámetros, el retardo de transmisión va a ser de 300 microsegundos. Ahí tenemos un retardo de propagación, le sumamos un retardo de transmisión, agregamos otro de propagación. Aquí tenemos que entre la coordenada de 360 microsegundos y la que estamos poniendo aquí pasan 300 microsegundos más, es decir, un retardo de transmisión. Hasta este punto tenemos ya 720 microsegundos, 420 más 300 son 720, y al final tenemos que 720 más 300 son 1020 microsegundos. Es decir, para transmitir dos paquetes de 300 bytes nos tomó menos tiempo que para transmitir un paquete de 600 bytes.
lo cual es muy interesante. Vemos entonces que si transmitimos dos paquetes uno tras otro, es decir, sin esperar un instante entre la transmisión del primero y la transmisión del segundo desde el emisor, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos un retardo de propagación. Y lo vemos aquí, tenemos que el retardo total fue menor, considerablemente menor que para el caso anterior. Les queda a ustedes hacer el caso del inciso C. Ahora, aunque en este curso no vamos a estudiar aspectos de seguridad, pues hoy en día, en el año 2022, es muy importante mencionar que todas las redes tienen que configurarse con políticas estrictas de seguridad. ¿Qué significa la seguridad? Pues tiene que ver con que nadie que no esté autorizado a ingresar a una red pues pueda acceder a la misma, solamente los usuarios que tengan los derechos de hacerlo. La seguridad tiene ya mucho tiempo de investigación en estos aspectos, desde criptografía hasta mecanismos de filtrado de tráfico, y solamente aquí les voy a mencionar algunas líneas que son de interés para la seguridad en redes. Primeramente mencionar de que al origen pues Internet no fue diseñada para pues ofrecer mucha seguridad. La visión original, como se está aquí, pues que había un grupo de usuarios que confiaban entre ellos y que estaban conectados a una red transparente. Mencionan aquí Quiroz y Ross que los diseñadores de protocolos juegan a los encantados, es decir, pues a ver quién alcanza a quién en términos de seguridad. A ver si tú puedes entrar a mi red, te la bloqueo, a ver si puedes hacerlo. Vamos a ver que en el modelo TCP/IP sobre el cual yace Internet hay consideraciones de seguridad en cada una de las capas. Sin embargo, no hay una capa específica que se llame capa de seguridad. Cada capa va a determinar cuál es el nivel de seguridad que va a implementar en función del tipo de entorno en el cual se desarrolla. Actualmente entonces tenemos que pensar en cómo los malos pueden atacar a las redes de computadoras y cómo podemos proteger a las redes entonces de los ataques. De esta manera también tenemos que pensar cómo diseñar arquitecturas que sean inmunes a los ataques. En el primer caso vamos a ver que en una red puede haber dispositivos que se encarguen de interceptar paquetes. En inglés se les dice sniffing, monitorización de paquetes. Esto sucede en medios compartidos como Ethernet o con medios inalámbricos como el Wi-Fi, que también es compartido. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que hay una interfaz promiscua de red. Promiscua significa pues que está ahí y que no debe estar ahí para eso, y que va a leer y que va a grabar todos los paquetes, incluyendo las contraseñas. Ustedes pueden encontrarse varios videos seguramente en YouTube de cómo utilizar una herramienta que se llama Wireshark precisamente para interceptar contraseñas. Entonces, esto se lee porque el medio es compartido. Aquí tenemos a la estación C, que es la interfaz o el dispositivo promiscuo, que pues está leyendo todo lo que pasa en la red. Vean ustedes, todo lo que transmitió B lo va a leer C. Y una herramienta por excelencia para este tipo de, pues, de inserción en una red es Wireshark, que es un sniffer, un monitor de paquetes gratuito, es open source. Otro aspecto en la seguridad es pues ofrecer una identidad falsa. ¿Qué significa una identidad falsa? Es que un dispositivo suplanta la identidad de otro. En inglés se le conoce como spoofing. Entonces, se van a inyectar paquetes en la red con direcciones fuente falsas. Aquí tenemos la estación C, que es la que está haciendo precisamente eso. Vean ustedes, esta es la estación C, sin embargo, está indicando en la red que no es C, está indicando que es B, y que la trama que está enviando va dirigida hacia la estación A. Y después viene la carga útil del paquete. Entonces, ahí está mintiendo porque la estación C no es la estación B como lo está diciendo, es la estación C. Y esto vamos a ver cuando llegamos al tema de la capa de enlace de datos que se puede hacer hoy en día, porque las direcciones que se manejan en este nivel de comunicaciones, que es el nivel de enlace de datos, pueden ahora configurarse. Antes no podía hacerse eso. Otro aspecto de la seguridad es la negación de servicio, que es un mecanismo tradicional para atacar las redes. En inglés se le conoce como DOS o Denial of Service. En este caso, los atacantes pues hacen inutilizables los recursos, como un servidor, es decir, inyectan mucho tráfico en el servidor de tal manera que ya no es capaz de atender a los usuarios que sí lo necesitan. Y con esto pues se acaba en el ancho de banda del cual dispone el servidor. Como transmiten tanto tráfico hacia el objetivo, pues los inundan con tráfico falso. Aquí vemos, aquí está el objetivo, aquí están los dispositivos que van a atacar,
ajá, que se reparten las estaciones en la red. Y entonces ellos transmiten tráfico que no es necesario para el servidor. De esta manera el servidor está altamente demandado y las otras tres máquinas que vemos ahí, que sí lo requieren, no van a poder utilizarlo porque el servidor está ocupadísimo con tráfico que además pues no es útil en la red. Ya que vimos tres aspectos que afectan la seguridad en las redes, pues cuáles son las líneas de defensa, de qué manera se pueden defender los usuarios o los administradores de red contra este tipo de ataques. El primero es la autentificación, que pues consiste en comprobar que alguien o algún usuario es quien dice ser. Nos ponen aquí el ejemplo de los teléfonos celulares. Con la tarjeta SIM podemos tener esto, sin embargo en internet tradicional no lo tenemos. La confidencialidad a través del cifrado o, o encriptamiento, el cual es una palabra que no es adecuada en español, es cifrado. La verificación de integridad, para ellos ofrecen firmas digitales. Las restricciones de acceso, tenemos dispositivos como los firewalls que se configuran con redes privadas virtuales y firewalls básicamente, que son, como les digo, dispositivos que se configuran para ello o bien el sistema operativo. Todos estos son temas interesantísimos de seguridad. Sin embargo, insisto, el objetivo de este curso es comprender la arquitectura de Internet y cómo opera la misma. Les tengo entonces que mencionar, como lo hice en clase, que pues hay varias series de televisión inspiradas en seguridad. Pongo aquí como primer ejemplo Person of Interest, que la pueden encontrar en HBO Max, o la serie por excelencia en seguridad, que es Mr. Robot. Tiene 4 temporadas. En particular el capítulo 1 y el capítulo 6 son capítulos interesantísimos en términos de seguridad, porque todos los ejemplos que se ponen son ejemplos de hecho de la vida real y que se pueden ejecutar. Bien, hasta aquí me quedo en este video.